Hay una quinta operación con funciones que sí requiere un poquillo más de trabajo, ¿verdad? Estas son, digamos que muy directas, ¿verdad? Es las sumas, sume los criterios, reste los criterios, ¿ok? Todas son como muy obvias, muy sencillas. Nos falta una, ¿verdad? La quinta operación, que se llama composición de funciones. Que sí, pues es más delicadilla, se requiere un poquillo más de cuidado. Y vamos a ver entonces cómo se define. Vean que lo que les decía antes, esto de acá son notaciones. O sea, yo estoy definiendo una nueva función que tiene ese nombre, f más g. Yo le pude haber llamado h, ¿no? Pero le puse ese nombre, f más g. Y digamos que la definí como de el criterio de f más el criterio de g. Entonces ese es un nombre que yo le estoy poniendo. Ok, la composición de funciones yo le voy a poner como nombre f o g. Ese se lee como un O, así como lo dije, f o g de x. Entonces, el criterio de la composición de funciones de f con g lo voy a calcular como, voy a coger el criterio de f y donde haya una x en el criterio de f, voy a escribir el criterio de g. ¿Okay? Esa es, digamos, la definición. En los ejemplos vamos a ver cómo hacemos las composiciones. Pero además, voy a ver en esta parte primera teórica, qué pasa con el dominio de esa función. Vean el detalle. Yo estoy agarrando un x que está en el dominio de g. Lo metí en g. Esto me devolvió un y, digamos que el y con el que se relacionó el x de g. Pero ese y, mira, se lo metí a f. ¿Verdad? Se lo estoy metiendo a f. Entonces, ese y debería estar en el dominio de f para que f lo pueda evaluar y decirme quién se relaciona con ese valor. Ok, entonces vean el detalle. O sea, en principio yo tengo, vamos a hacerlo en azul. Okay, aquí tengo una función g. Este es el dominio de g, este es el codominio de g. Entonces g aquí tiene un x, que es el x que está aquí, el mismo x. Y cuando yo lo evalúo, él me devuelve aquí un g de x. ¿Okay? Que es toda esta expresión. ¿Qué es el asunto? Bueno, que por otro lado, yo tengo una función f. Esta no le puse nombre, esta es la función g. Por otro lado, tengo la función f, que tiene que recibir el g de x. Esto debería estar en el dominio de f. Y él me debería devolver entonces la función evaluada en ese valor. ¿Ok? Entonces lo que hace la composición es como que me une estos, ¿verdad? O sea, voy a bajar un poquito. O sea, la composición me dice, vea, aquí usted va a tener un dominio. Este es el dominio de la composición. Pensemos en principio en el dominio de G. Por aquí, este me va a devolver un G de X. Pero este G de X yo lo evalúo en F y me da un F de G de X. Ok, entonces como que une esos dos intervalos de en medio. Me los tiene que unir en uno solo, ¿verdad?
Aquí es donde cayó G, aquí es donde tomé G. Aquí le apliqué G a X, aquí le apliqué F a X. Entonces, mejor quitamos este de F. Entonces, ¿qué está haciendo la composición? La composición lo que va a hacerme es darme un criterio, una forma, ¿verdad? Una manera de yo coger este X y directamente llegar a este F de G de X. Esto es F o G. ¿Ok? Entonces yo voy a buscar, o sea, lo que voy a andar buscando es un criterio de forma tal que yo meta el X en ese criterio y de una vez me dé el F de G de X, que no tenga que pasar por ese conjunto intermedio. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que sucede? De ahí el asunto es que yo quiero que estos dos ya, bueno, voy a ponerlo en verde. Yo lo que estoy haciendo es que estos dos, dice, me tienen que unir en uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito? De que esos dos sean iguales, que el codominio de G o el ámbito de G sea igual al dominio de F. Ok, ¿y cómo hago eso? Bueno, eso lo que yo tengo que hacer es que restringir el dominio de G para que solamente devuelva cosas que estén en el dominio de F. Ok, entonces, para el dominio de la composición, para el dominio de F o G, se debe restringir el dominio de G. Se debe restringir el dominio de G de forma tal que ese ámbito, ¿verdad? Que el ámbito de G esté, o sea, subconjunto, en realidad como estamos trabajando en conjuntos. Entonces, que el ámbito de G sea subconjunto del dominio de F. Ok, así es como saco el dominio de la composición. ¿Lo ven? ¿Lleva más trabajo? Sí, 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 no es tan fácil como las otras operaciones. Lleva su trabajillo. Pero yo tengo que restringir el dominio de G para que solo me devuelva cosas que estén en el dominio de F. ¿Verdad? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde vamos a calcular el criterio de F o G y vamos a calcular el dominio de F o G. Ok, vamos a ver cómo nos va. Entonces, hagamos un corte aquí en la grabación para que el ejemplo me quede aparte.